Buenísimas tardes, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a comentar el episodio número 4 de HBO Max, Caso Sancho, la plataforma de HBO que saca una docuserie de unos 4 episodios de lo que es el mayor caso de esta década, podemos llegar a decir, uno de los más importantes, como es el caso del asesinato de Edwin Arrieta, según la policía tailandesa, en el cual, pues, evidentemente participa el señor Daniel Sancho, que es hijo de Rodolfo Sancho. Vamos a verlo, vamos a ver qué se dice hoy por aquí. Como tal, os lo voy a transcribir, muchas de las cosas que se comentan. Voy a poneros los subtítulos para que tengáis absolutamente todo. Y en este vídeo vamos a empezar básicamente casi por el final. O sea, os voy a hacer un spoiler tremendo de la parte final, no de la parte de la sentencia, porque es verdad que el capítulo se centra en juicio, toda la parte de la trama del juicio, etcétera, declaraciones de Ospina, de Rodolfo Sancho, qué es lo que pensaban, las declaraciones, por supuesto, de las testigos, que sinceramente me faltaban ahí algunas cosas quizás. Haber conseguido entrevistar a la mujer que recogió un pie en el vertedero, ese tipo de cosas, ¿no? Ir intercalándolas, porque es verdad que en muchas partes es muy lento, el capítulo es bastante lento, de hecho muy denso, dura 1 hora y 10 por lo que estoy viendo aquí, muy denso, cosas que sinceramente muchos de los que seguimos el caso pues ya sabíamos, ya conocíamos, ya habíamos visto, y os tengo que decir que nuevo hay muy poco nuevo. Vamos a empezar por el inicio, en donde sale aquí Ramón Abarca, diciendo que es un caso terrible, que todas las consecuencias para las dos familias es algo tremendamente doloroso, sobre todo Edwin Arrieta, que está fallecido, pero evidentemente la familia de Edwin y también la familia de Daniel Sancho, Rodolfo, sus padres y el entorno cercano. Y también para Daniel, que está condenado ahora mismo a cadena perpetua. Eso sí que también hay que decirlo, ¿no? Y es como que a Ramón Abarca tanto tiempo con un caso tan terrible, tan duro, pues sí que le ha supuesto a nivel mental, etcétera, como periodista, pues que es bastante duro, ¿no? En su cabeza, No, yo creo que muchos de los que cubrimos este suceso desde un inicio, evidentemente en algún punto pues hemos decaído, etcétera, porque es verdad como que mentalmente es bastante complicado. Aún así es el tema, ¿no? Como tal que muchos quieren ver, y nosotros ahí tampoco podemos hacer nada, ¿no? Es lo que elige la gente, es lo que nosotros tenemos que hablar, ¿no? Sobre todo. Vamos a ir con las declaraciones de una persona que estaba en la fiscalía. Aquí vemos a Rodolfo Sancho, algunas de estas imágenes. Por supuesto, no ponemos las declaraciones ni nada porque no se puede, tiene mucho copy, pero sí intentamos hacer un poquito de inciso en algunas declaraciones y, por supuesto, hacer la transcripción de este documental, que eso sí que podemos hacerlo. El tribunal impuso hasta ahora el cargo más grave, que era el de pena de muerte, pero luego fue conmutada, ¿no? Inicialmente esa sentencia dicen que era la pena de muerte. Esto lo supimos ya en este documental o docuserie de HBO. Se vuelve a incidir en esto y aquí aparece este señor. A ver si consigo colocaros justo el fotograma exacto donde pone quién es. Aquí está, espérate. Este señor había hablado en alguna ocasión, me suena, para, si no me equivoco, creo que fue Tardes de Ana Rosa o algo así. Aquí lo vemos, Narón es R. Rasan, que es el portavoz adjunto de la policía, de la oficina del fiscal general. Y ojo, porque este señor da un par de claves que me parecen bastante importantes a remarcar con el tema de la defensa, su trabajo, etcétera, ¿vale? Dice, el tribunal redujo la sentencia en 1/3. Se convierte en cadena perpetua. Era pena de muerte, pero conmutada se convertía en cadena perpetua.
Claro, el señor dice, inicialmente la sentencia era pena de muerte. Y sale este señor y dice, sin embargo, como el testimonio de Daniel y de la defensa fueron beneficiosos, pues entonces el tribunal redujo la sentencia en un tercio. Todo esto según la ley tailandesa. Cuando la pena de muerte se reduce en un tercio, pues se convierte en cadena perpetua. Pero obviamente me parece bastante llamativo lo de... Sin embargo, como el testimonio de Daniel y de la defensa fueron beneficiosos, aquí pone también a la defensa. O sea, remarca lo de la defensa, lo de eso que dijo García Montes de que lo hicieron muy bien y tal. Que yo dije, no tocaba haber dicho esto aquí y tal. Pues fíjate por qué, o a lo mejor por qué podría llegar a venir esa frase que dio allí el señor García Montes, que nos acordamos todos que cuando salieron allí y tal... había dicho eso, ¿no? Y dice, o sea, el testimonio de Daniel y la defensa fueron beneficiosos para él. De cadena, o sea, de pena de muerte llegaron a cadena perpetua. Como así, evidentemente es muy jodido, es una condena muy complicada, pero obviamente me pareció bastante llamativo que este señor, esta persona de la fiscalía, llegara a decir eso, ¿no? Le preguntan por qué Daniel Sancho compró utensilios el día anterior. Obviamente dice, bueno, lo de siempre, que compró las sierras y otras herramientas para prepararse para lo que supuestamente iba a hacer. Es verdad que aquí pone muy poco. La verdad que ponen bastante poco. Sale justo al final. O sea, esto de 1 hora y 10 de capítulo, que nos falta mucho por ver, evidentemente, mucho por transcribir. Esto es literalmente los 3-4 últimos minutos. Y ahora volvemos con Paisan, que es el coronel de policía, el que dice HBO que estuvo presente en la primera confesión de Daniel Sancho, según lo que dijo él mismo aquí en esta docuserie. Vemos algunas imágenes de él por aquí y obviamente aquí viene la bomba. Viene la bomba de relojería aquí. O sea, esto es pues una vergüenza tremenda. Es algo que llevamos hablando mucho tiempo, ¿no? Sobre este tipo de cosas y la verdad es que es bastante vergonzoso. O sea, la entrevista a este señor hace aguas por todos lados. O sea, por todos lados. Es que es una barbaridad, es que les da igual. La confesión, que no sé qué, le están haciendo aquí una entrevista a un medio importante y tal, y no sé. Bueno, os voy a contar qué es lo que ha pasado aquí al final. Le preguntan si le contó Daniel Sancho para qué compró esos utensilios. Y bueno, él responde realmente para qué compró las bolsas de basura, la sierra, esos cuchillos, etc. ¿Qué es lo que dijo Daniel Sancho en su primera confesión? Y lo que dice este coronel de la investigación policial dijo que los iba a usar a menudo como utensilios de cocina. Dice que los iba a usar a menudo esos utensilios. Utilizaron estropajo para lavar los platos, también comenta aquí. Los cuchillos parece que les habría dicho que era para cocinar. Bueno, diferentes cosas, ¿no? Para lo que era cada uno de los utensilios para los que había comprado. En su primera confesión, Daniel Sancho, es a la que tanto se agarra la fiscalía, evidentemente para decir que todo está premeditado. Dice, los envoltorios de los plásticos para envolver los alimentos, por ejemplo, tal vez para envolver otras cosas, eso no lo sabemos a ciencia cierta. Y claro, aquí tiene un inciso, lo hacen bastante bien en este tipo de preguntas clave HBO, en algunas de ellas. A Rodolfo le hacen algunas preguntas bastante clave. Aquí a la policía tailandesa también, a los que consiguieron. Y bueno, le preguntan por los interrogatorios, si realmente eran palabras textuales de Daniel Sancho. Y obviamente el coronel Paisan dice, sí, son palabras textuales, ¿no? Eso es lo que está ahí. Y ahí es cuando van a un inciso que es súper importante y que la defensa creo que también lo remarcó mucho, que es lo de que la primera confesión de Daniel Sancho
está un poco enrarecida, básicamente porque dicen en preparación para desmembrar a Edwin. O sea, que compró esos artilugios en preparación para desmembrar a Edwin Arrieta. Algo que no dijo nunca Daniel Sancho. Y queda en evidencia con este señor. Es una barbaridad aquí. O sea, hace aguas por todos lados. Es una completa locura esto, ¿eh? En esta parte, de hecho, dice si puede verlo. O sea, si puede verlo, los informes. O sea, sus informes dice si puede verlos, dice. O sea, literalmente dice, en preparación para desmembrar el cuerpo de Edwin para eso compró esos utensilios y le pregunta, mira los folios ahí como una vez, hace ahí un poco el paripé de que está leyendo los folios, en realidad no ve nada, o sea, no entiendo muy bien esta parte, pero es como que coge los folios, se los dan los de HBO. Este señor no ve nada porque dura literalmente 2 segundos en leer los folios. Y aquí dice que cuando se hizo esa declaración, que no sabe si cambió de opinión o no, pero bueno, eso, que dice que no lo sabe, que no sabe si realmente Daniel Sancho cambió de opinión. En un primer momento dijo que era para cocinar y tal, y que luego en otra confesión, la que está por escrito, pues ahí cambia de opinión y dice que era para descuartizar el cuerpo de Edwin Arrieta. En HBO colocan que es la primera vez que un policía implicado en la investigación del caso de Daniel Sancho declara que Daniel no reconoció el crimen premeditado en su primera confesión. Algo que viene remarcando mucho esta docuserie. Y vemos que la defensa parece que sí tenía mucho sentido en ciertos momentos. O sea, algo que tanto criticábamos de la defensa, porque podemos criticar algunos informes, lo que sea, lo de los cocos, chubasqueros y tal, pero muchas de las cosas y muy claves que ellos incidieron mucho en ellas. No sé si os acordáis la primera vez de Carmen por aquí, por ejemplo, decía, hay que saber realmente lo que ha dicho Daniel Sancho, cuál era realmente su confesión. Y ahora viendo todo esto, pasado el tiempo y este documental, pues justo lo podemos llegar a ver, ¿no? Eso me parece sinceramente bastante importante que consiguieran estos en este documental, pues ver que parece que la policía tailandesa pues ha colocado ciertas declaraciones de Daniel Sancho que no son las que él hizo. Y eso es un problema bastante gordo, porque estábamos ante una acusación con pena de muerte. Yo siempre lo dije esto, que tenía que estar muy claro para aprobarse esa premeditación y darse la pena de muerte. Y bueno, aquí al final pues colocan ya con letras lo que recoge la sentencia, que compró esa serie de elementos como cuchillo, sierra, etcétera, para preparar el crimen y desmembramiento del fallecido, y la defensa que va a anunciar, o que anunció ya ese mismo día, que iba a recurrir la sentencia. Veremos finalmente qué pasa con eso. Esto obviamente yo os lo quería comentar por aquí porque me pareció sinceramente de lo más interesante. Es verdad que hay cosas a nivel emocional que me parecen más duras. De hecho, hay algunas que a mí me pusieron los pelos de punta, la verdad. Ahora os lo voy a comentar. Algunas palabras de Rodolfo Sancho que son tremendas, la verdad. Bueno, Ramón Abarca aquí sale hablando, sobre todo en los primeros momentos, habla muchísimo, aparece un montón en este capítulo, casi como el episodio número 2. Me gustó más la intervención en el 2, pero en esta también está bastante bien. Ese tema del juicio, habla de que él entró a ese juicio, que lo dejaron entrar, pidió acreditación, etcétera, y finalmente a él sí que lo dejaron, porque es un periodista, director de esa agencia que suele cubrir noticias en Asia, etcétera. Y aquí en esta primera parte habla de que cuando tienes todo el caso delante de ti, ahí es diferente. Cuando tienes todo, ¿no? Las declaraciones de un lado, de otro, Daniel Sancho, de Ospina, de absolutamente todo, las declaraciones de todos los testigos, de los forenses, etcétera, pues que es bastante diferente el cómo se ve todo, y ahí cuando puedes juzgar, ¿no? Realmente lo que tú crees, darte una visión de los hechos que realmente tú puedas llegar a creer, ¿no? Vamos con algunas palabras de Rodolfo Sancho, que aparece
muchísimo, evidentemente, en este episodio y sobre todo esta primera parte. Wow. O sea, las frases que suelta de sé que eres mi padre, pero lo que has hecho va más allá. Una frase que ya te pone los pelos de punta, pero luego hay otra más adelante que ahora os voy a comentar. O bueno, no sé si me da tiempo justo en este episodio a verlo, pero que es brutal. O sea, es una cosa que me pareció tremenda, la verdad. O sea, esta frase también de yo sé que tú eres mi padre, pero lo que estás haciendo va más allá de eso. Es que casi se puso la capa y la espada, Rodolfo Sancho. Y dice, va más allá de ser un padre. Nos hemos conocido mucho más, decía Rodolfo Sancho, a raíz de este proceso. He conocido más a mi hijo después de estar encarcelado en una cárcel tailandesa. Eso sí me pareció durísima. O sea, hay algunas frases de Rodolfo en este episodio que me parecen durísimas. O sea, yo de verdad que se me erizaba la piel escuchándolo. No tan solo por Daniel Sancho lo que haya cometido, sino también por él. O sea, porque es que al final se ha puesto en esa tesitura de que se cree totalmente a su hijo y que lo ha conocido incluso más con esto, esta cosa tan terrible que ha pasado, ¿no? Para ellos. Claro. Más imágenes ya no solo de archivo, porque el otro día decíamos, no, es que hay muchas imágenes de archivo, de programas, etcétera. También la hay aquí. De hecho, sale en muchas partes de Mañaneros, pero es que incluso, o sea, HBO en el juicio graba como cuando van a los programas mañaneros, etcétera. Yo no sé si tenía aquí un pacto o si esto estaba hecho así de esta forma o lo que sea. Pues que literalmente vemos que graban alguna parte de las declaraciones. Por ejemplo, cuando va a testificar una persona y sale diciéndolo el periodista de Mañaneros o la de 4, etcétera, ¿no? Es como me parece un poco raro eso. O sea, creo que son demasiados planos, demasiadas formas. Está montado un poco raro, la verdad, el episodio, el documental en general. Me parece muy lento, muy denso a nivel audiovisual y sobre todo con todo cosas que ya salieron en la televisión, pero esta vez grabados por ellos. O sea, es como repetir lo mismo pero grabado de otra forma o de otro ángulo. Para mí como que no me tiene mucho sentido eso, sinceramente, ¿no? Porque si no, para poner las imágenes de archivo y tal aquí, me parece que lo podrían haber hecho de esta forma y ya estaba, ¿no? O sea, no tenía por qué estar HBO aquí. Creo que tenían que haber intentado ser un poquito más ingeniosos ahí. Esto como crítica a nivel audiovisual de lo visto en el capítulo, que también es importante porque al final es un producto, ¿no? Que ellos venden como tal y podemos hacerle críticas, apreciaciones, etcétera, o lo que sea. Y para eso estamos. Bueno, aquí vemos la entrada de Rodolfo Sancho, una de las primeras entradas. Vemos a Alice por ahí. Y aquí lo tenemos, ¿no? Algunos de los vídeos persiguiendo las furgonetas y tal. Y aquí está Ramón Abarca, que esto es algo que ya os dije, que él logró entrar a ese juicio. Vemos a Ramón aquí, que le parecía súper importante asistir a ese primer día. Y él asiste, ¿no? Que para él era muy especial cubrir o tener la oportunidad de entrar y cubrir uno de los sucesos más importantes de la última década, ¿no? A Ospina se ve mucho que en el juicio como que lo iban siguiendo las cámaras de HBO. Y de hecho hay como algunos diálogos y tal, como por ejemplo saliendo del coche, entrando y tal, que obviamente eso no salió en televisión y lo sacan por aquí sin mucha trascendencia realmente. Y de hecho hay partes en las que, por ejemplo, sale Ramón Abarca como hablando fuera con algunos periodistas y tal, como que va recogiendo un poco eso. Es como que te hace ver realmente lo que se estaba viviendo en el juicio desde muchos puntos, ¿no? El documental. Eso es lo que a mí me pareció. Se ve aquí como vamos para la foto, lo que dice Ospina.
Esto, bueno, supongo que evidentemente que sabía que lo estaban grabando los de HBO, porque de hecho tiene algunos planos dentro de un coche y todo eso. Y bueno, la verdad es que eso no lo sabía, que justo se estaba haciendo de esa manera. Se habla aquí, este creo que es Ramón Abarca el que habla aquí de que las salas del tribunal de Cosa Muy son pequeñas, habla de cómo estaba posicionado cada uno en ese juicio y así te adentras un poquito más dentro del mismo. Me parece raro que no consiguieran ninguna imagen dentro, no digo dentro del juicio como tal, sino después, ¿no? En algún momento que fueran a grabar la sala y tal para meterlo aquí en este último capítulo, me parece que eso faltaba, porque realmente están hablando de dónde se posicionaba cada uno y tal. Y creo que falta un poco eso. Es como que son imágenes un poco al aire y tal. Creo que con la repercusión mediática que tiene este caso y este documental, faltaron muchas cosas, bajo mi punto de vista, para ser un producto audiovisual de 10, ¿no? Bajo mi pequeño punto de vista, sinceramente. El juez siempre con mascarilla, a la derecha estaba la defensa, a la izquierda se sentaba la fiscalía, en el medio estaba Daniel Sancho, justo detrás estaba su padre Rodolfo. Estas son cosas que bueno, ya se habían dicho realmente hace un tiempo. Y la verdad es que una de las partes que siempre se comentó, y de hecho en prensa salió mucho, es que Daniel Sancho era muy incisivo, como que él estaba preguntando todo el rato. Arrancaba la lectura de cargos, esto ya lo sabemos, no lo voy a volver a repetir porque son cosas que ya hemos dicho muchas veces y tal, de cuáles eran los 3 cargos en los cuales se le imputaba a Daniel Sancho. Y aquí se ven como algunas imágenes, también a Juan Ospina, que salía primero aquí y luego tiene otras imágenes que son después de la sentencia. Esto es antes de la sentencia, hablando del tema del juicio, y luego hay otra entrevista a Rodolfo Sancho después de esa sentencia, ya en la mano con la misma, y luego otra a Juan Ospina, que son los que llevan por bandera prácticamente este episodio número 4 del documental. Aquí vemos las declaraciones de Ospina, que decía que Daniel Sancho no mostraba arrepentimiento. Lo de los grilletes también, que no hace mucho hincapié, pero sí que, bueno, Ospina sí que lo dijo, ¿no? En su momento. Y habla, obviamente, del mediatismo que cruza un poco este caso. Salen aquí hablando un poco del tema de los grilletes nuevamente, ¿no? El señor Quílez, que dice en este momento que es lo de estar engrilletado y tal, que parece el conde de Montecristo en las mazmorras, ¿no? El preso llegando así con los policías y tal, que eso tiene un significado mucho más allá de unos grilletes, ¿no? Y la verdad es que verlo como tal, o sea, la primera vez que vemos las imágenes y tal con los grilletes y todo eso era impactante, o sea, eso era algo tremendo, tremendo. Vamos aquí con las partes de los testigos. De hecho, me parece interesante una cosa, que ponen algunas declaraciones o algunos informes de los testigos, ¿no? Me pareció que ahí faltaron, por ejemplo, ir a grabarle una nueva entrevista, ¿no? Por ejemplo, preguntándole lo que se ha dicho aquí o allá y tal, o tenemos este informe de esto que has dicho, no sé qué, no sé, por ejemplo, ¿eh? Dice, el primer testigo es una mujer, que es la señora del vertedero. Sacan algunas imágenes de aquí del vertedero y tal. Muy poco realmente, no hace mucho hincapié en eso ni nada. Y nada. Es verdad que también se habla bastante aquí de la parte donde supuestamente el fiscal dio unas declaraciones aquí diciendo que hay un vídeo y tal, según dijeron algunos periodistas. De hecho, Ramón Abarca incide en eso. Pero me parece raro, porque yo estaba diciendo, ¿pondrá HBO esas declaraciones? O sea, si realmente HBO está hablando de eso, a lo mejor es que justo cuando estaban sus cámaras ahí, lo habían dicho. Pero el vídeo, yo veo que no existe ese vídeo donde el fiscal pudo haber dicho eso. De que sostiene que en su informe decía que sí hubo premeditación, pero decía que era bastante complicado demostrarla. Pero no, la verdad es que no vemos esas imágenes o ese vídeo donde se llega a decir tal cosa, ¿no? Es verdad que aquí se habla de los testigos, la importancia del testigo que le alquila la moto, por ejemplo lo del pasaporte, ¿no? Que se incidió bastante en eso.
Y parece ser, según lo que dice Ramón Abarca, que lo que dice la señora es que se acuerda perfectamente de él porque era un chico muy guapo y con muy buen físico. Entonces, pues se acuerda de haberle entregado las llaves de esa moto, ¿no? Aparte hay una cosa que se dice del tema del pasaporte. A ver si lo recuerdo ahora, como era justo lo que decía. Dice, yo me puse a darle el pasaporte y ella dijo que no. Claro, aquí le preguntaron lo del pasaporte y tal, ¿por qué era? Ah, es verdad, claro, durante esas fiestas no dejamos que se deje una fianza, sino que necesitamos el pasaporte. Porque es justo por las fiestas de la luna llena. Eso es lo que decía la señora. Nunca lo había dicho hasta ahora y parece ser que en el juicio, en su declaración, dice eso, ¿no? Que claro, es que como son esas fiestas, pues realmente no dejamos esa fianza como solemos hacer normalmente, sino que tenemos que decirle a la persona que alquila la moto que deje un pasaporte. Por lo tanto, bueno, aquí vemos el testimonio de la acusación, a ver si os lo puedo colocar. Todos los testigos de la fiscalía para la defensa eran aprovechables. Esta es una frase de Rodolfo Sancho. De hecho, es una frase también de Ramón Chipirras. Vemos que van de la mano, evidentemente. Y dice, el demandado me informó que le gustaría alquilar una motocicleta durante 10 días desde el 31 de julio. Son cosas que evidentemente ya sabíamos. Es que, como os digo, no hay como tal tantas cosas nuevas en este capítulo, Son todo muchas cosas, un resumen general del juicio y de cosas y declaraciones que ya sabíamos, ¿no? El demandado había entregado su pasaporte original como garantía para el alquiler de la moto. ¿Deja el pasaporte? ¿Sí o no? Sí lo deja. Sí lo deja. Entonces la defensa esto lo guía o lo tiene como ese pensamiento de muchas de las actuaciones que hace Daniel Sancho giran en torno a una improvisación y a algo que no tenía planeado. De hecho, Rodolfo Sancho en todo momento llega a decir que su hijo no es un asesino ni premeditó nada, etc. Sale aquí Balfagón en esta parte que me parece bastante importante, de hecho, y están bastante bien sus declaraciones aquí, diciendo que el caballo de batalla de la defensa evidentemente eran los testigos de la fiscalía. ¿Veis aquí, por ejemplo? Fijaos en esta imagen que antes os hablaba de ella, a ver si se quita la parte negra esta. Es que básicamente esto es una imagen de las cámaras de Mañaneros, o sea, veis literalmente la cámara y justo detrás está HBO haciendo aquí un plano de lo mismo que se está retransmitiendo en la televisión. O sea, a mí es como que ahí me faltó a lo mejor alguna cosa, ¿no? Nueva, etcétera, no sé. Me pareció llamativo eso también, que colocaran ese tipo de cosas. Aquí tenemos también el informe de la declaración de la señora de la villa, bueno, no me sale ahora el nombre, pero la señora que le alquila la villa a Daniel Sancho del día 1 de agosto al 4 de agosto de 2023. Le dijo que quería una habitación, que quería rodar vídeos de cocina y evidentemente nos imaginamos si habría alguna forma de que Daniel Sancho alquilase otra villa, que no era realmente las que... o sea, la otra, ¿no? Que es el hotel y esta, porque esta lo tiene hasta el 4 de agosto, ¿no? O sea, Daniel Sancho iba a estar hasta el 23, si no me equivoco, ¿no? Por lo tanto, a ver, es bastante llamativo, ¿no? Aún así, vemos aquí que en el informe de las declaraciones de esta señora dice quería una habitación, me dijo que quería rodar vídeos de cocina. O sea, literalmente es lo que le dijo Daniel Sancho a esta señora. O sea, tenía premeditado rodar vídeos de cocina en ese bungalow. O sea, al final, todas las cosas que dijo la defensa y que nos reíamos de ello, en este capítulo vemos que todo era cierto. O sea, es que es alucinante, ¿no? Porque es obvio que muchas cosas la defensa seguramente se ha equivocado, la habrá hecho mejor o peor, pero por ejemplo este tipo de cosas, que ahora lo estamos viendo aquí con informes, etcétera, sí eran ciertos y eso pesa bastante, sinceramente. Me dijo que había venido a quedarse solo. Me pidió que le enseñara los enseres de cocina que había. Lo de los enseres de cocina, etcétera,
Y me dijo que practicaría la cocina y grabaría distintos vídeos. Eso es lo que le dijo aquí Daniel Sancho. Me dijo que si era necesario que se podría comprar algo. Obviamente aquí, claro, nos preguntamos todos el cómo premedita esto de esta forma y dice realmente algo que posteriormente usó la defensa como caballo de batalla, lo de que todo era para grabar los vídeos de cocina, etcétera, y que esos artilugios los usase o pensase en usarlos para acabar con la vida del señor Larrieta, ¿no? Porque esto lo dice justamente antes de que ocurran los hechos. Eso sí me parece brutal, ¿no? Porque es como, obviamente, él no piensa que le van a pillar. Y se lo premeditara, mucho menos. No es como que esto es para después, para lo que vaya a pasar después. ¿Cómo le va a decir esto a la señora para lo que vaya a pasar después? No tiene sentido, ¿no? Por eso me parece también importante las declaraciones de esta señora y las declaraciones de Kung Anang. Lo que vendría a decir básicamente que el otro día, creo que fue Ospina que empezaba como diciendo, yo no recuerdo eso, tal. Pues justo aquí se lo recuerdan a Ospina, las declaraciones de Kung Anang y lo que dijo, ¿no? Los testigos den algo beneficioso para el caso. Vale, esta era la parte donde terminaba justo la sesión de noche, donde salió Carmen Balfagón hablando aquí en las escaleras, me acuerdo de esto perfectamente, que luego lo reaccionamos en un directo y tal. Rodolfo Sancho aquí, que no sabía dónde tenía el coche, también me lo recuerdo eso. Y aquí no dice nada, realmente. No dice prácticamente nada. Aquí ya se va. De hecho, en muchas de las partes me hizo también acordarme que Esther Yáñez, que es una persona que la periodista que estuvo aquí, de En Boca de Todos, Código 10, etcétera, es como que la que más preguntas hacía todo el rato, muy incisiva la periodista, y Rodolfo Sancho no le contestaba, pero a nada, absolutamente. Y nada, Rodolfo dijo, fue ocurriendo lo que creíamos que iba a ocurrir o lo que podía ocurrir en este caso, ¿no? Esas evidencias que tenía la acusación y que ellos habían visto desde el primer día, pues básicamente lo que ellos piensan es que finalmente no se daban, ¿no? Esas supuestas evidencias tan claras. Lo de las compras, sinceramente, yo no me lo creo mucho lo que dice Rodolfo. Creo que se jugaron un papel muy importante las compras que hizo Daniel Sancho los días previos a la muerte de Edwin Arrieta. Y Rodolfo aquí dice que no, que desde el primer momento, bueno, se pasado muchas cosas y tal, pero que realmente en el juicio que eso no importó tanto lo de las compras. Hombre, yo creo que sí, ¿no? Sinceramente. Y aquí se pone a enumerar distintas cosas que a él le parecen extrañas y que evidentemente negarían la premeditación totalmente. No se esconde de las cámaras en ningún momento, compra estos artilugios, el pasaporte lo deja aquí, le dice a la señora que realmente todo era para cocinar, como nosotros mismos habíamos dicho. No sé, lo del kayak es posterior a los hechos, por ejemplo, por lo cual no lo tenía planeado. Son muchas cosas, ¿no? Rodolfo aquí se acuerda de algunas, por supuesto, nosotros también hemos enlazado algunas de ellas. Y aquí las dice, ¿no? No, es que el kayak es después, ¿no? Algunas cosas que nosotros, por ejemplo, hemos dicho, ¿no? En alguna ocasión, ¿verdad? Y que todo esto pues parecía derrumbar la premeditación por completo, algo que finalmente no ocurre. Porque hasta se hace la misma pregunta que nos llevamos haciendo nosotros mucho tiempo, de ¿vas a Tailandia, a un lugar con pena de muerte para planear eso? Es tremendo, ¿no? Y suena bastante raro, ¿no? Y aquí hablan lo de una persona experimentada en ese tipo de cosas, no lo hace así, de esta forma, etcétera. Y por lo que sabemos, obviamente Daniel Sancho era la primera vez que llegaba a cometer un acto de este estilo o a supuestamente planear algo así, ¿no? Es verdad que en estas partes hablaba de lo de los abogados de oficio, que Daniel Sancho siempre le decía que la abogada literalmente no hizo nada y hay algunas... en algunas ocasiones Rodolfo habla mucho de, de quién iba a defenderlo mejor a Daniel Sancho que él mismo. Por eso no tienen el abogado como tal
privado, que sería Kunanam, por ejemplo, que sería el abogado privado que fue el primero en atenderlos, y por eso sí tuvo un abogado de oficio, porque ellos quisieron y porque Daniel Sancho era mejor que se defendiera a él mismo. A ver, como tal, era complicado. De hecho, hay una parte en la que Rodolfo Sancho dice algo así como: ojalá hubierais visto cómo ponía en una tesitura complicadísima a los policías y tal. Teníais que haberlo visto eso y demás, ¿no? Y bueno, vemos que está, vamos, metidísimo en el caso de una forma tremenda, Rodolfo Sancho. El primer día estaba muy nervioso, tenía la energía muy alta. A ver, es obvio, ¿no? Y por eso algunos periodistas sacaron aquellos titulares de Daniel Sancho se está defendiendo solo. De hecho, a ver, Rodolfo Sancho como tal lo dice de alguna manera aquí en este episodio, pero bueno, algunas cosas que se decían en los titulares eran muy exageradas, ¿no? Podemos llegar a decir, ¿no? Esto, lo de... y les apretaban los policías, ¿no? Eso teníais que verlo, algo así creo que dice, ¿verdad? Me pareció eso bastante importante y bastante incisivo por ese lado, ¿no? Decía de un informe policial, de esa descripción de lo que pasó. Ellos intentaban desmontar el caso atacando la labor de la policía, en este caso a la defensa, no a los jueces ni a los fiscales, como por ejemplo decía Tuyupa en el anterior, o la pregunta que le lanzó, que creo que se equivoca totalmente, sino en este caso por otro lado, ¿no? Aunque es verdad que Rodolfo Sancho aquí incide en una cosa que luego os comentaré, después de la sentencia, pero eso lo tenemos que ver después porque es después de la misma. Aunque hemos empezado por el final, ahora hemos ido al inicio y luego volveremos a la parte final de las declaraciones de Paisán y del otro de la fiscalía, ¿no? Más cosas aquí. Ponen alguna parte de la... de lo de Antena 3 y tal, mirando al suelo todo el interrogatorio. Esto no me acuerdo muy bien qué era. Lo de la abogada, ¿no? Esto era lo de la abogada, lo de que estuvo mirando al suelo todo el interrogatorio. Y claro, aquí vuelve a incidir en lo de las declaraciones, que como os digo, va mucho a ello, va muchísimo a ello. Diciendo, estuvo... en las declaraciones pone, está en tal dirección en esta provincia de Surat Thani a las 10:30 y tal, que nadie habla así obviamente, y que son muchas de las cosas en las primeras declaraciones de Daniel Sancho que le extrañan, ¿no? Porque vuelve aquí a decir Rodolfo Sancho de usted, como policía o la persona que haya transcrito estas palabras de Daniel Sancho, supuestas palabras, tiene que decir exactamente lo que ha escrito o lo que ha dicho el testigo. No puede cambiar frases, palabras, etc. Y esto es básicamente lo del otro capítulo que decía lo de no, porque mi hijo no ha dicho estas cosas, él no ha escrito eso. Y Rodolfo que no lo entendía. No entendía por qué habían hecho esas cosas, esas supuestas irregularidades de lo que él comenta. Veis que vamos por el minuto 20 más o menos y prácticamente solo ha salido Ramón Abarca y Rodolfo. O sea, toda la primera parte son entre ellos, básicamente. Y eso es bastante curioso también, ¿no? Ella se sorprende... Trabajo en una empresa privada, no ejerzo la profesión de abogado. ¿Por qué la llaman y acude a comisaría? Esto no recuerdo justo por qué era esta parte. No sé si es el tema de los... Sí, esto es lo de la abogada y tal. Ella refiere que no ha tenido ningún tipo de experiencia como esta. Aquí sale Ramón Chipirras, que esto creo que es en alguna sala de, no sé si de este tribunal de Cosa Muy o lo que sea, me parece que sí, tendríamos que preguntárselo y tal, pero me parece que podría ser así. Y la verdad es que en esta parte hablan de esa abogada como que, a ver, aquí dice, fui la abogada del imputado durante la investigación. La primera abogada que tiene Daniel es una persona que la policía llama. Y en esto también mete mucha baza, porque nosotros no nos acordamos de Kun Anam, pero de esta señora no nos acordamos ni sabemos nada de ella, porque fue la primera abogada, la que puso la policía tailandesa, no a Daniel Sancho. Y básicamente, pues, que no hacía nada, ¿no? O sea, Daniel Sancho dice que no hacía una M, ¿no? Básicamente.
y que nunca había tenido experiencias como esta. Esto es lo que dice también en esas declaraciones. Y la verdad es que eso es bastante impactante, ¿no? Como ponen ahí una abogada y tal. Luego se habla aquí de Kun Anand, el primer abogado particular, que este ya es una persona que está de manera privada actuando como abogado de Daniel Sancho, Kun Anand Chua Pravat, ¿no? Aquí sacan las declaraciones que yo os decía un día, que le contestaba a Ospina como diciendo, ostras, Ospina no se acuerda de esto, del juicio, a lo mejor es porque él estaba estaba allí y tal, muchas cosas y no se acuerda. Me pareció raro eso, que no se acordara Ospina de estas declaraciones del abogado, ¿no? Que fue allí, fue como testigo en el juicio. Y es importante porque dice, mientras desempeñaba mis funciones de abogado durante el contrainterrogatorio del acusado, y Kun Anand responde tajantemente que Daniel Sancho no reconoció el asesinato cuando él era el abogado de Daniel. Esto es muy clave, muy importante para ver las supuestas irregularidades dentro de la confesión de Daniel Sancho. Una confesión que la ha llevado, dicen primero que a la pena de muerte y luego a la cadena perpetua, que se han basado prácticamente en una confesión que vemos que hay muchas supuestas irregularidades en la misma. Y eso es muy, muy importante, que hay que hablarlo mucho, ¿no? Y aquí, bueno, sale Ramo Abarca diciendo un poco de lo que dijo este señor, Kun Anand, según la policía en esa declaración, etcétera, que era mentira, ¿no? Lo que se había dicho supuestamente, y que Kun Anand pues respondía que no, ¿no? O sea, claro, es que aquí en esta parte Ramón Abarca dice que tras la sesión les había dicho que le habían hecho una pregunta, ¿no? Tras la sesión de ese juicio. Y eso es un poco lo que contesta este señor. Que la parte de la cárcel, ¿no? El 16 de agosto, cuando está presente en la cárcel de Koh Samui, si, o sea, cuando vuelve la policía a interrogar a este señor, que si en algún momento admitió Daniel Sancho que lo había hecho premeditadamente y que habría sido un asesinato premeditado, como así sostiene la policía tailandesa en la confesión de Daniel. Algo que no ocurre, ¿no? Y que a Kun Anand como tal le preguntan, ¿te admitió alguna vez si fue un asesinato premeditado, etcétera? Y lo que responde él es que no. Pero bueno, nos falta mucho de capítulo aún, mucha parte después de la sentencia. Una de las frases más duras que yo he escuchado a Rodolfo Sancho, sinceramente, que a mí me estremeció. La primera sí te puede estremecer, pero es que la segunda me parece también tremenda, sinceramente. Lo dejamos aquí en esta parte. No olvidéis, como siempre, el like, suscribiros al canal con la campana para no perderos ninguno de los vídeos que vamos a ir trayendo cada día. Seguramente estaremos en directo hoy, pues más o menos sobre las 11, seguro si se puede hacerlo sobre esa hora, y comentaremos la parte final de este capítulo, lo que nos dé tiempo en el directo y tal, y algunas cosas que queráis comentar en el chat de lo que os ha parecido este capítulo. Si tenéis muchas dudas aún del caso o lo que sea, pues estaré muy atento a vosotros en el chat, por supuesto, en este directo que vamos a hacer de viernes. Besazos y nos vemos luego con nuevos vídeos.